Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas de Dios. La reflexión de hoy es de extrema importancia y urgencia, porque el 18 de diciembre del año pasado ocurrió algo en la Iglesia Católica Romana que la tiene al borde del cisma, de la división. Algunos dicen que lo que ocurrió el 18 de diciembre fue un sacrilegio, algo contra la fe, algo contra la doctrina. Y esto que ocurrió en la Iglesia Católica Romana ya ha ocurrido en otras iglesias históricas, como los luteranos, como los episcopales, los anglicanos y otras iglesias que la llevaron a la división y al desastre. Veamos los detalles luego. Pero ahora quiero dar muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que son miembros de este canal, que dan me gusta, que dejan sus comentarios y que activan la campana de las notificaciones para que les llegue pues estas reflexiones. ¿Por qué es importante que le den me gusta? Porque así YouTube promociona más esta reflexión dentro de esa plataforma. Por eso te pido siempre que le den me gusta si quieres ayudarnos. Es una manera muy buena de ayudar. Darle me gusta, dejar un comentario como lo hacen varias personas, activar la campana de las notificaciones. Y si no te has inscrito a este canal, hazlo, inscríbete. Recuerdo que el tema de hoy es la gran crisis que se avecina en la Iglesia Católica Romana, cosa que no es nueva en otras iglesias y que vamos a hablar de ella hoy. Pero antes comencemos con la palabra de Dios. Amados de Dios, el Salmo 119 es el salmo más largo que hay en la Biblia. Y es largo porque las secciones van divididas según las letras hebreas, el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras. Comienza con el Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y termina con la última letra del alfabeto hebreo, que es la Tau. Cuando Jesús dijo yo soy el alfa y el omega, que es una traducción al griego, lo que dijo en hebreo fue yo soy el Aleph y la Tau, el principio y el fin, que tiene una profundidad muy grande, pero que no vamos a hablar de ella hoy. Quiero compartir contigo, amado y amada de Dios, esta sección del Salmo 119 correspondiente a la letra Tau. Del versículo 119 al versículo 176. Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios prorrumpen en alabanza, porque me enseñaste tus estatutos. Canta mi lengua tus dichos, pues todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque he escogido practicar tus mandamientos. Anhelo tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma para alabarte, y tus labios juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja, extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Oremos. Derrama, Señor, el poder de tu Espíritu sobre cada persona que escuche o que va a escuchar esta reflexión. Dale corazón de arrepentimiento, dale la gracia de ese arrepentimiento. Mira sus necesidades más profundas, los anhelos de sus corazones, y actúa conforme a tu misericordia, a tu amor y a tu gracia en sus vidas. Líbralos del mal, Señor, y fortalece sus corazones. Arráigalos en la fe y ciméntalos en la roca que es Jesús el Mesías. Amén. Decíamos, amados y amadas de Dios, que el día 18 de diciembre del año pasado, el año que acaba de pasar, se publicó en la Iglesia Católica Romana un documento llamado Fiducia Supplicans o Confianza Suplicante, un documento del Discaterio de la Fe, que habla sobre las bendiciones. Pero en el capítulo 31 habla de bendecir las relaciones irregulares y las parejas del mismo sexo.
¿Y por qué es importante esto? Porque esto ha provocado una división increíble en la iglesia, ¿no? Como nunca había ocurrido en la Iglesia Católica Romana, esta división, a un documento firmado por el Papa y que ha provocado la reacción en contra de muchos obispos, cardenales y consejos episcopales a nivel mundial. También la adhesión de otros que están de acuerdo con cambiar la doctrina y que la doctrina se adecue más a la Agenda 2030, a la ideología de género y a lo que nos está vendiendo la ideología woke, que nace en los Estados Unidos, básicamente en las universidades, con lo cual se llama progresista. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles iglesias están promocionando más esto y por qué? Básicamente la iglesia de Alemania, que ya practica la bendición de las parejas del mismo género, y la iglesia de Bélgica. Pero hay un dato que es importante que sepa de estas dos iglesias. En el año 2022, el número de asistentes a los servicios dominicales en Alemania y en Bélgica disminuyó en un 40%. Escucha, una disminución de un 40% y una pérdida del 33% del número de sacerdotes. Esa es la iglesia de Bélgica, la que está aplaudiendo esto, ¿no? La iglesia de Alemania perdió 200,000 fieles en un solo año. Y en 5 años ha cerrado 131 iglesias, parroquias, porque no tiene fieles. Es una deriva progresista que le está llevando a un camino de destrucción a la iglesia de Alemania. Y en el 2021, sacerdotes de 100 iglesias católicas alemanas ofrecen bendiciones a parejas homosexuales. Eso es más o menos lo que tenemos, ¿no? Ahora es importante saber que en el año 2021 la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo que la iglesia no tenía potestad para bendecir parejas del mismo sexo o relaciones homosexuales. Pero ¿qué ocurrió el 18 de diciembre del 2023? Sí, el año pasado, que publica un documento donde sí aprueba estas bendiciones. ¿Cuál ha sido la reacción? Pues la reacción ha sido terrible. Porque si en 2021 decía que no tenía potestad ni autoridad para bendecir relaciones homosexuales, de repente, 2 años después, la misma iglesia dice que sí se puede. Y esto ha provocado una división increíble. Vamos a ver. No se puede, por un lado, en el año 2021, decir que algo no era bien, y luego en el 2023 decir que sí. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo de esto? Es el desarrollo de la Agenda 2030 y de la ideología de género a lo interno de la iglesia. ¿Por qué esto es doloroso? Porque la iglesia ha dejado de predicar a Cristo, ha dejado de predicar a Dios, ha dejado de hablar de la salvación, del misterio grandioso del amor de Dios que nos salva, y ha comenzado a predicar la ideología que está de moda hoy en día, que es la ideología de género, y pues darle privilegio a colectivos pequeños, ¿no? Mire, vamos a ver. Aparte de los antecedentes históricos, como ya le he explicado, las iglesias que apoyan esta fiducia supplicans son Bélgica, India, Estados Unidos, Canadá, y los que están en contra, pues Kazajistán, Malawi, Namibia, la iglesia de Indonesia, la iglesia greco-católica de Ucrania, Polonia, y cardenales alemanes como Ludwig Müller. Estos rechazan esta, por lo que hay una división grande ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ha salido, por ejemplo, el Dicasterio diciendo? Que no se bendice a las parejas, sino a los individuos. Pero eso no es lo que dice el documento. El documento dice parejas irregulares y parejas del mismo sexo, que sea matrimonio, y que no lo hagan en un ambiente litúrgico, sino pastoralmente, ya creando una división entre una bendición litúrgica y una pastoral. Ahora aquí hay un problema mucho más serio, amados y amadas de Dios. La iglesia pretende desarrollar la Agenda 2030, la ideología de género en su interior, como una manera de agradar al mundo
cuando nos dice la palabra de Dios que no podemos agradar al mundo, que el mundo, si lo agradamos, el mundo nos va a comer vivo. Sobre todo también que la iglesia ha perdido la predicación del evangelio, del arrepentimiento, de la salvación, de una vida nueva en Cristo Jesús. Y digo que esto no ocurre solamente en la Iglesia Católica Romana. A la Iglesia Luterana, que era la iglesia mayoritaria en Alemania, le ocurrió lo mismo. Adoptó esta ideología, se olvidó del evangelio, del arrepentimiento, del pecado, de la salvación y de los temas fundamentales, y asumió esta ideología y comenzó a perder fieles, muchos fieles, al punto que la iglesia alemana hoy en día es minoritaria en comparación con la iglesia católica romana. No porque la iglesia católica romana creció, no, sino porque la iglesia luterana disminuyó. En Bélgica es lo mismo, ¿no? Y otras personas están diciendo, bueno, lo que rechazan esto son básicamente las iglesias de África. Bueno, es que esta gente son mucho más atrasados, esta gente pues no tiene la misma cultura y el desarrollo que Occidente, que la iglesia europea, haciendo un acto de discriminación con la iglesia de África. Pero esto mismo ocurrió en la iglesia episcopal, en la iglesia anglicana en los Estados Unidos. Cuando se opuso a toda esta ideología, básicamente las iglesias de África pues la acusaron de lo mismo, es que no están desarrollados, es que son una especie de atrasados. ¿Cuál fue lo que ocurrió en la iglesia episcopal? Que se dividió. Además de que perdió millones de fieles, se dividió la iglesia. Y esto siempre está ocurriendo en todos los sitios. A veces la piensa que vamos a tener más fieles, pues si aplaudimos a los homosexuales, a los colectivos. Mire que los países aprueban, los gobiernos aprueban el matrimonio igualitario, están en su derecho. Pero la iglesia tiene su propia doctrina, tiene que ser misericordiosa con los que tienen tendencias homosexuales o lo son. Pero no se puede, por un lado, decir que se prohíbe algo y por otro lado bendecirlo, porque esto crea una gran confusión. Este documento ha creado una gran confusión en el ambiente de la Iglesia Católica. Pero como les decía, esto está ocurriendo hace muchos años en otras iglesias y ha provocado división, caos, que la gente se vaya de la iglesia. La iglesia no puede perder su esencia. La iglesia sigue siendo una iglesia con una tradición de muchos años, pero la iglesia, todas las iglesias, su fundamento es la Biblia. La revelación primaria es la palabra de Dios. Y cuando se comienzan a hacer estas cosas y se olvida lo que hemos predicado, lo que predicamos y lo que debemos predicar, entramos en un caos, en una confusión y en una división que va llevando de mal en peor, no solamente a la iglesia católica, sino a otras iglesias como las luteranas, bautistas, episcopales, que han cometido esto mismo. Hay otras iglesias como la iglesia ortodoxa que permiten que las personas se divorcien y se vuelvan a casar sacramentalmente, porque las parejas fracasan. Y como dice, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Pero si lo que unió a esta pareja no fue Dios y viven en un caos, división, violencia, pues no se han cumplido los propósitos del matrimonio. Y algunas iglesias, como la iglesia ortodoxa, dicen que bueno, que se divorcien las personas y que se vuelvan a casar. Pero no se puede separar a las personas de Dios, porque sus matrimonios han sido un fracaso. Por otro lado, hay iglesias como la iglesia católica romana que dice que no, que eso es irregular y que no se le podía dar ni la comunión ni nada de esto. Y luego pasar ahora a decir que pueden ser bendecidos. Cuando tú bendices algo, lo apruebas. De hecho, lo apruebas. Y el cardenal que dirige el discaterio dijo que no se aprueba las parejas. Pero lo que dice es pareja, sino que es separado para cada persona.
Es decir, documentos que hay mucha confusión. Y además de mucha confusión, una gran división en la iglesia. Pero también que se pierde el sentido de lo que es la palabra bendecir. Nosotros tenemos la palabra bendecir, bien decir, ¿no? Decir bien, como una traducción del latín. Pero la palabra bendecir en hebreo, que es Baruch o Barak, Baruch, tiene otra connotación que veremos luego en otra entrega, para que veamos cómo muchas veces, saliéndonos de la escritura, podemos llegar a errores fundamentales, ¿no? La iglesia está ahora en una situación, la iglesia católica romana, por la cual ya pasó la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, la iglesia luterana, por asumir la Agenda 2030, por asumir la ideología woke, por asumir la ideología de género. El problema no es que lo haya hecho, el problema es que por otro lado ha ido perdiendo lo que es su misión fundamental, que es la predicación del evangelio, el llamado al arrepentimiento y al el reino de Dios. Eso es lo fundamental. Y cuando la iglesia se convierte en una ONG o una extensión de una ideología del mundo hoy en día, no es aplaudida por el mundo, es utilizada por el mundo. Y no solamente es utilizada por el mundo, sino que pierde su esencia, su naturaleza, su misión, que es ir por el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. El que se arrepienta y crea y se bautice será salvo. Y Jesús dijo, haced discípulos. Es la misión, hacer discípulos del Mesías, discípulos de Jesús. Y ahora está en esta situación. Roguemos no solamente por la Iglesia Católica Romana, sino por todas las iglesias en todo el mundo que han ido perdiendo su naturaleza, su esencia y su misión en el mundo entero. Y quiero dar muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que están suscritos al canal. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. La próxima entrega, viendo este mismo tema, va a ser ¿cuál es el significado de la bendición desde el contexto bíblico? Veamos, lo vamos a ver, y quiero que estés nos siga. Para que te avise YouTube, pues suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor sea propicio para ti, que te bendiga con la paz. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Ha estado contigo desde España tu hermano y amigo Luis Tavares. Suscríbete al canal, dale me gusta. Muchas bendiciones.